El título del sermón del día de hoy es La bondad de Dios y la severidad de Dios. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 24, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Este es un pasaje que cuando uno lo lee parece un trabalengua, porque Pablo, que es un teólogo por excelencia, él usa figuras e imágenes. Habla del olivo, el olivo silvestre, el olivo natural, habla de la masa, habla del pan. Y cuando uno lee, tal vez como que es un poco difícil entenderlo. Pero si nosotros tenemos en mente el contexto sobre el cual Pablo ha venido desarrollando este tema, es muy fácil comprenderlo. Recuerden que del capítulo 11 hasta el 13, el apóstol Pablo está tratando sobre la actitud de los judíos delante de Dios y delante de la humanidad. La actitud en el pasado, la actitud de ellos en el presente y la actitud de ellos en el futuro. ¿Y por qué Israel? ¿Por qué Judea? Bueno, porque el Señor Jesucristo fue un judío. Y la salvación, dice la Biblia, que viene de los judíos. Nosotros debemos comprender que la palabra de Dios fue depositada en esta nación, en este pueblo, en los judíos. Dios levantó de allí patriarcas, levantó profetas. Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Su pueblo caminó en tierra seca, abriendo el mar, y los guió de día y de noche. Dios los liberó de muchas batallas. De alguna manera, uno cuando ve al pueblo de Israel, Israel era, por así decirlo, la niña de los ojos de Dios. Y Dios cuidaba de esta nación, de sus profetas, de sus patriarcas, de este pueblo. Dios bendijo a esta nación y la nación llegó a ser muy grande. El pueblo de Dios gozaba de tener al Dios vivo y verdadero, a diferencia de todas las otras naciones que estaban alrededor de ellos. Ellos disfrutaban de la relación con Dios. El cristiano el día de hoy debe disfrutar de esa relación con el Señor. Cuando dobla sus rodillas, cuando le canta a Dios, el cristiano sabe a quién le canta. Cuando el cristiano abre sus labios y le pide al Señor, el cristiano sabe quién le oye. El cristiano sabe a quién le está hablando.
Pero cuando alguien no conoce a Dios, todo le parece extraño. Los cánticos, la oración, no hay reverencia, porque no conocen a Dios. Pero Dios es bueno y su propósito es revelarse al corazón de los hombres para traer salvación y vida eterna. Así que nosotros, para comprender este pasaje, debemos de entender un poquito el contexto. ¿Y qué es lo que nosotros ya habíamos visto? Bueno, nosotros vimos que Pablo había hecho una pregunta. En el versículo 1 del capítulo 11, Pablo dice lo siguiente: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Pablo pregunta si los judíos habían sido rechazados por Dios. Recuerden que Dios había bendecido a esta nación, pero ¿sabes qué hicieron los judíos? Rechazaron a Dios, rechazaron a Cristo. Eso no ha cambiado al día de hoy. Mucha gente no conoce quién es Cristo. Saben de su trabajo, saben del himno nacional, saben cómo se llaman sus familiares cercanos, pero no conocen a Cristo. Los judíos rechazaron al Dios que dejó su trono y se hizo hombre. Entonces este judío llamado Pablo, él pregunta: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde: de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ellos, o sea los judíos, no han sido rechazados, pero han sido endurecidos. De todos los israelitas había un grupo pequeño llamado el remanente, que eran los que creían, y los demás que no creyeron fueron endurecidos. Dice el versículo 7, entonces ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Ellos querían alcanzar a Dios, buscar a Dios a su manera. Qué difícil es que el hombre sea gobernado y dominado por Dios. Ellos querían buscarlo a Dios y agradar a Dios por las buenas obras, guardando la ley, guardando el ritual, la ley ceremonial. Y así querían meterse al bolsillo a Dios y querían que Dios esté agradado con ellos. Lo buscaban de una manera incorrecta y nunca lo alcanzaron. Porque cuando uno se acerca a Dios, tienes que acercarte creyendo que Él existe, creyendo que Él es real, creyendo que Él es. Esa es la manera. En otras palabras, debemos acercarnos con fe. Por eso es que hay un remanente. Pero los que no son parte de ese remanente, los incrédulos del pueblo de Dios, han sido endurecidos hasta el día de hoy. ¿Sabes una cosa? Esa es la situación actual del pueblo de Israel. Hay un grupo pequeño que ha creído, pero la mayoría de ellos son incrédulos. Entonces el pasaje con el que empieza nuestro sermón, ya encontramos la segunda pregunta. Y dice Pablo en el versículo 11 del capítulo 11, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? O sea que por ser incrédulos, tropezaron para caer y no levantarse. Dice él, de ningún modo, pero por su transgresión, o sea por su caída, por su incredulidad, por su dureza, ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. En otras palabras, no es un rechazo total, tampoco es un rechazo definitivo. Ellos no es que han tropezado como para caer y no levantarse, sino más bien para levantarse y al levantarse experimentar bendiciones mayores que las que habrían disfrutado si primero no hubiesen caído. A veces es difícil comprender el plan de Dios. Es difícil entender el mecanismo que Dios utiliza para acercarnos a Él. Es difícil. A veces Dios utiliza una enfermedad, una necesidad material, un problema conyugal, una situación agravante con los hijos. Pero ¿saben lo que Dios ha utilizado para atraer a los judíos, a su pueblo? Simplemente se fue para los que no eran su pueblo, los trajo a salvación y su pueblo, al ver las bendiciones redentoras que otra nación tenía, les provocó celos. Como decir, ¿cómo es que mi Dios los bendice?
¿Cómo es que mi Dios está con ellos? He dividido el sermón en esta mañana en dos partes. Lo primero que quiero ver es la secuencia de bendiciones que se desprenden del plan de Dios utilizando a los judíos. Hay una serie de bendiciones que debemos de verla en las Escrituras. Entonces veremos en primer lugar esta cadena o secuencia de bendiciones. Y lo segundo que veremos es la alegoría que Pablo habla sobre el olivo. Vamos a ver entonces la cadena de bendiciones que se desprenden del pueblo de Israel. Y eso está del versículo 11 al versículo 16. Cualquiera de nosotros podía preguntarse, ¿y qué tiene que ver Israel con Ecuador? ¿Qué tiene que ver Israel con Venezuela o con Cuba? Probablemente étnicamente nada, pero espiritualmente todo. Recuerda que Dios, antes de tener una nación, tuvo un hombre, Abraham, el padre de la fe. De este hombre Dios hizo una familia. De esa familia Dios hizo una tribu. Y de esa tribu hizo una nación. Pero la salvación proviene de los judíos. Y nosotros debemos darle a Israel el lugar que se merece. El lugar que Dios le da es el que tenemos que darle nosotros. Ni más ni menos. La salvación no viene a través de los judíos. La salvación viene a través de Cristo el Señor. Pero el pueblo judío ha desarrollado, o el papel del pueblo es preponderante cuando uno debe entender el asunto de la salvación. Por ejemplo, dice el Señor en Deuteronomio 28:13, hablándole a Israel, dice: el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. Ahí está una promesa de Dios al pueblo. Esa nación iba a ser líder en el mundo entero. De hecho, también en Génesis capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esos eran los planes que Dios tenía para con esta nación. Pero volviendo a nuestro texto, hay tres bendiciones que yo quiero rescatar de los pasajes que hemos leído. La primera está en el versículo 11 y dice: pero por su transgresión, o sea, la transgresión de los judíos, el rechazo de los judíos, el endurecimiento de los judíos, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Eso como consecuencia de la caída de Israel es que la salvación llegó a los gentiles. La segunda bendición está en el mismo versículo 11. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Esta salvación gentil lo que iba a provocar en Israel era envidia, y en consecuencia conducirá a una plena restauración de Israel. Y la tercera bendición que yo quiero mencionar se desprende de que la plenitud de Israel, o sea, la salvación de Israel, cuando Dios los traiga nuevamente a su redil, traerá con él, o con esta salvación, riquezas aún mayores para toda la humanidad. Dice el versículo 12: y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Mira, si con el rechazo de Israel los gentiles fuimos bendecidos, y si el fracaso de ellos es para nosotros riqueza, ¿cuánto más será si ellos conocieran y se volvieran a Dios? Entonces parece ser que la bendición rebota de Israel a los gentiles, de los gentiles va otra vez a Israel, y de Israel va para los gentiles y para el mundo entero. Y de estas etapas, ya la primera ya se cumplió, porque ellos ya rechazaron al Señor, no lo recibieron como Dios, sino que más bien lo crucificaron, no creyeron en Él. Y esa etapa ya está muy bien descrita en las Escrituras. Dice el versículo 11: digo entonces,
¿Acaso tropezaron para caer? ¿Cuándo tropezaron ellos? Bueno, cuando Pablo les predicaba el evangelio y ellos se tapaban los oídos, rechazaron el evangelio. Mira que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que ocurre en una ciudad de Asia llamada Antioquía, mira lo que describe el doctor Lucas en el libro de Hechos, Hechos 13:45. Dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, Pablo predicando, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Pablo va como apóstol, como misionero, empieza a hacer viajes, hace planes, agarra hombres, vamos a hacer la obra del Señor y a predicar el evangelio se ha dicho. Y cuando va a predicar a los judíos, a sus paisanos, lo rechazan. Rechazan el evangelio y lo rechazan a él. Pero Pablo no se cansaba. Y él hace un segundo viaje misionero. Y en su segundo viaje misionero, que está descrito en Hechos 18, 5 y 6, dice la Biblia lo siguiente. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esta gente estaba en oscuridad, estaban mal en sus matrimonios, en su familia, en la vida, estaban mal en su relación con Dios. Vienen las buenas nuevas de salvación, viene el mensaje de Cristo y ellos lo rechazan. El Señor es el único que puede liberarnos de la situación en que nos encontremos. Él puede vendar nuestras heridas, Él puede sanar nuestras llagas y Él es que nos da la fortaleza para cada día de nuestras vidas. Pero esta gente rechazó el evangelio. Entonces Pablo, que no se cansaba de predicar, hace su tercer viaje misionero. Y ahora se dirige a una ciudad que se llamaba Éfeso. Y en Éfeso, dice la Biblia, dice Lucas mismo en el capítulo 19, dice 8 y 9, Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, o sea, hablando mal de Cristo, por eso está camino con mayúscula, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Ahí está un pueblo endurecido. Entonces Hechos termina, el libro de los Hechos termina con estas palabras. Óigalo bien, dice el versículo 28. Sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y yo creo que todavía aquí hay algunos que necesitan oír y entender. Y oro que Dios alumbre el entendimiento. Vengan muchos más para gloria de su nombre. Entonces lo que vemos es que los judíos han rechazado el evangelio y en cambio los gentiles, los que no eran judíos, lo han recibido. Y eso no es otra cosa que el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo ya lo había dicho antes. Mira, todo lo que ocurre en este mundo está escrito. Con respecto a la acción del hombre, me refiero. No a los detalles, que hoy sales embarazada. Bueno, Dios tiene el control de todas esas cosas porque Él es soberano. Pero esto que estaba ocurriendo, ya Él lo había predicho, ya había sido profetizado. El Señor lo dijo en Mateo 8, 11 al 12, dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son esos que vienen del oriente y del occidente? Gente diferente, no son los judíos, es el pueblo gentil. Y en Mateo 21 dice el Señor, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Así que una de las condiciones
es que nosotros seamos fructíferos, que demos fruto para gloria de su nombre. Entonces la primera etapa, la salvación de los gentiles, ya se había dado. Los judíos rechazaron el evangelio y como consecuencia de haber rechazado el evangelio, al mismo tiempo los gentiles recibieron el evangelio. La segunda etapa, dice el versículo 11, era para causarles celos. Los judíos, al ver que los gentiles habían creído el evangelio, ¿sabes lo que empezaron a ver? El éxito que ellos tenían, cómo Dios los bendecía. Empezaron a ver cómo tenían influencia en el pueblo y veían también las grandes multitudes que iban tras ellos. Ahora, cuando Israel vea las bendiciones redentoras que disfrutaban los creyentes gentiles, como por ejemplo la reconciliación con Dios, el perdón, el amor, el gozo, la paz, a través del Espíritu, ¿tú no crees que ellos al ver esas cosas desearían esas cosas? ¿Tú no crees que se llenarían como de envidia, de celos? ¿Y cómo que yo no las tengo? Entonces cuando ellos estén en esa posición, se arrepentirán y creerán. Y así provocados a envidia, según lo que dice la Escritura, serán conducidos a la conversión. Todo lo que ocurría era para llevarlos y causarles celos. Pero la tercera etapa consiste en que Israel terminará produciendo más bendición para el mundo. Dice el versículo 12, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Entonces todas estas bendiciones o etapas que el apóstol Pablo ha descrito, ¿sabes con qué las relaciona? Con su ministerio, con lo que él tenía que hacer. Todo lo que iba a ocurrir, todo lo que él describió allí mismo, tenía que ver con su ministerio. Dice el versículo 13, pero a ustedes hablo gentiles, porque Pablo fue apóstol a los gentiles. Esta carta es escrita para la iglesia en Roma. Dice, pero a ustedes hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Dicho en otras palabras, glorifico mi ministerio. Y Pablo está honrando y glorificando su ministerio por una sencilla razón. Porque en su ministerio él tiene metas que alcanzar. Qué triste es la vida de alguien que sea cristiano. ¿Cuál es el fin en tu ministerio? No sé, ir a la iglesia. ¿Y para qué Dios te salvó? No sé, para que lo conozca. Sí, pero tienes pensado en hablarle a tu abuelita, a tus tíos, a tus primos, a tus hermanos, a tus compañeros en la universidad, en el colegio. ¿Has pensado en hablarle a tu novia, a tus amigos? Cuando Dios llama a salvación, no nos llama para que estemos cómodos y confortables y decir, soy cristiano. Pablo tenía en su mente cosas muy claras acerca de su llamado y de su ministerio. Qué triste es la vida de decir que soy cristiano y no tenemos nada que hacer. Todos los que tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo somos llamados a servir y a servir en algo que Dios nos ha dado específico que hagamos. Yo me pregunto, si Pablo tenía metas que alcanzar, ¿qué metas tú tienes al darte Dios la salvación? Claro, si eres cristiano. Si no lo eres, esa pregunta no es para ti. Pero ¿cuáles eran las metas de Pablo? Al menos 3. En primer lugar, despertar los celos y alentarlos a acudir a los judíos a Cristo. ¿Como resultado de qué? Del celo que ellos tenían de los gentiles. Esa era una meta de él. El texto lo dice. En segundo lugar, que la salvación alcance a algunos. No podemos nosotros salvar a nadie. Pero dice el versículo 14, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Pero en tercer lugar, Pablo entiende que despertar a su propio pueblo, o sea, a los judíos, despertarlos a la envidia, es un aspecto de su ministerio a los gentiles. Era lo que él era llamado a hacer.
Luego en ese mismo pasaje Pablo hace un paréntesis y dice en el versículo 15 lo siguiente: porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Me gusta como lo dice otra traducción. Dice así: pues si Dios, al rechazar a los judíos, aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. Será, en otras palabras, una bendición mundial que sobrepasará cualquier cosa experimentada hasta ahora y que solo puede asemejarse a vida nueva a partir de la muerte. Antes de terminar esta primera parte, el apóstol menciona dos metáforas. Dice el versículo 16: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Primera metáfora. Segunda metáfora: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir con la primera metáfora? Y si el primer pedazo de masa, el primer pedazo, no toda la masa, el primer pedazo de la hogaza de pan es santo, dice él también, toda la masa es santa. Bueno, cuando se consagra una porción representativa a Dios, la totalidad pasa a ser de Él. De la misma manera, cuando los primeros conversos aceptan el mensaje, es dable esperar la conversión del resto. Por eso dice el texto: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. La segunda metáfora que está en el mismo pasaje dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es la raíz? ¿Quiénes son las ramas? Yo creo que la raíz son los patriarcas. En otras palabras, así como los patriarcas judíos pertenecen a Dios por el pacto, también pertenecen a Él los descendientes de ellos que están incluidos en el pacto. Por eso dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Tú recuerdas los pasajes y las promesas que Dios le hizo a Abraham? En ti serán llamadas benditas las naciones. Esto me lleva a mi segundo y último punto, que es un poquito más corto. La alegoría que Pablo presenta acerca del olivo. Tú sabes lo que es el olivo, ¿no es cierto? El olivo es una planta. El olivo es el emblema de Israel. Si tú vas al escudo, el escudo tiene un par de olivos en su escudo nacional. Y Pablo se refiere aquí a una clase de olivo que es cultivado, que es sembrado, que no está allí porque creció en el bosque o en la selva. Ese es el olivo silvestre. Pablo se refiere a un olivo, a una clase de olivo que alguien lo sembró, que alguien lo cultivó. Ese olivo es el pueblo de Dios, el Israel. En otras palabras, el olivo cultivado es el pueblo de Dios, cuya raíz está en los patriarcas y cuyo tronco representa la continuidad de los siglos. Algunas ramas de ese olivo que fue sembrado, de ese olivo cultivado, algunas de esas ramas fueron desgajadas. ¿A quiénes representan esos que fueron desgajados? A los judíos incrédulos, los que no creyeron. El Señor los arrancó de allí por incrédulos. Pero luego dice: y tú, es decir, al creyente gentil. Dice: siendo el olivo silvestre, dice, has sido injertado entre las otras ramas. El olivo silvestre, el que nadie lo sembró, el que creció en la selva, en la jungla, es sembrado, es injertado en el olivo que ha sido cultivado. De modo que ahora, dice, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Dice el versículo 17 así: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, los gentiles, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Ahora, aquí hay dos lecciones complementarias que tenemos que tener muy en mente. Primeramente, la primera lección que aprendemos de estos versículos es que hay una advertencia a los creyentes gentiles, es decir, a nosotros.
¿Sabe a qué Dios nos llama? A que no nos jactemos. Toda jactancia, dice la Escritura, es mala. El cristiano lo que es una mujer de fe, es un hombre de fe. Cuando el hombre o la mujer pone su fe en otro y no en nosotros mismos, ¿sabe lo que produce eso por naturaleza? Humildad. Porque sabemos que no dependemos de nuestras fuerzas, de nuestra salud, ni de nuestros recursos. Cuando nuestra fe está puesta en otro, cuando la fe del cristiano está en Dios, en el Señor, eso por naturaleza nos vuelve dependientes de Él y tira abajo toda exaltación y Dios crece. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Entonces lo primero es una advertencia para que no nos jactemos. Pero la segunda es una promesa a los israelitas incrédulos, en el sentido de que podían ser nuevamente restaurados. Déjame tocar un poquito el asunto de la advertencia. Esta advertencia que es para nosotros. Mira, ese olivo, el olivo cultivado, ha experimentado una poda como un injerto, ¿no es cierto? Dios desgajó a los incrédulos e injertó a los gentiles. Algunas ramas han sido cortadas y eliminadas del olivo cultivado. Los incrédulos. Algunos judíos que no creyeron fueron rechazados. Y en su lugar se ha injertado un nuevo olivo silvestre de la jungla, de la selva, del campo, que nadie lo sembró. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Bueno, porque algunos gentiles hemos creído y hemos sido recibidos para ser parte del pueblo de Dios. ¿Sabes que el pueblo de Dios es uno que se deleita compartiendo con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios disfruta estar con el pueblo de Dios. En otras palabras, el hermano disfruta de la comunión con los hermanos. Mi esposa sale mucho, ella está en la calle, en el trabajo. Y ayer le pregunto, ¿dónde te fuiste? No estaba celebrando el cumpleaños de las hermanas. ¿Otra vez? Estas hermanas son puro cumpleaños. Digo, no, es que cada mes nos reunimos. Ah, ya. ¿Y quiénes fueron? Fulana, sutana, mengana. Ah, ya. ¿Y fue fulanita? No crea que yo no pregunto. Yo estoy atento. Veo y oigo. Y estoy preguntando también. ¿Y fue fulanita? No fue. ¿Y fulanita? Pero dentro de ese grupo había una persona que yo sé que no es cristiana. ¿Cómo va a disfrutar estar dentro del pueblo de Dios alguien que no conoce a Dios? Suena muy duro, pero tenemos que abrir los ojos. Porque el cristiano disfruta compartir con sus hermanos y disfruta compartir con sus hermanas. ¿Sabe quién es el que no disfruta? El que no es creyente. Porque no tiene que hablar, pues. Si no conoce a Cristo, si no sabe de Isaac, ni de Jacob, ni de Abraham, ni de Daniel, toda conversación va a sentirse abochornado o abochornada, porque desconoce las Escrituras, desconoce de Dios. El cristiano disfruta la comunión porque tienen algo en común, Cristo. Pero aun cuando alguien no conozca mucho de la Biblia y tiene a Cristo en su corazón, quiere compartir con el pueblo de Dios. Porque no es la teología la que te hace compartir, sino una persona la que nos une, que es Cristo el Señor. Nada más, este olivo silvestre, que son los gentiles, han sido injertados en el olivo que es cultivado. ¿Por qué? Porque algunos gentiles han creído y han sido recibidos para formar parte del pueblo del pacto de Dios. Por eso dice el versículo 18, no seas arrogante para con las ramas. ¿Y por qué no tenemos que ser arrogantes? 4 cosas. En primer lugar, porque nosotros que hemos sido injertados, ¿sabes de qué dependemos? De la raíz. Dependemos de la raíz. Nosotros que fuimos injertados, no tenemos vida por nosotros mismos, sino a causa de la raíz. Por eso dice el versículo 18, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Es importante conocer nuestros antepasados espirituales. Es importante conocer de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Benjamín, de Judá, de los profetas. Pero en segundo lugar, la advertencia para nosotros, por la cual no tenemos que jactarnos, es a causa de que nuestra estabilidad, ¿sabes a lo que se debe? A nuestra fe, nada más.
Podemos decir, como dice el versículo 19, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Y dice Pablo, muy cierto, pero recuerda, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. ¿Sabes que el pueblo de Dios fue desgajado por su incredulidad? Dice el Señor en su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es ser fiel por 5 domingos, ni 2 domingos, ni 3 meses, ni 4 años. Dice él, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad en nuestro Dios, aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, aunque las cosas las veamos turbias, nuestra fe debe estar en el Señor. Nuestra esperanza debe estar en Él, en su bondad, en su gracia y en sus promesas. Pero en tercer lugar, dice el versículo 20, no seas altanero si no teme. No debemos olvidar lo que le pasó al incrédulo Israel. Este incrédulo Israel, que era el olivo cultivado, el que fue sembrado por Dios. Y mira lo que dice la Biblia, el versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Como dice el escritor a los hebreos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que nadie se exalte. Mis hermanos, somos lo que somos por su gracia. Y lo que somos no viene de nosotros, viene de Dios, quien nos abrió el entendimiento para saber quién es el Señor. Somos lo que somos por su gracia. Nosotros sabemos que no pertenecemos originalmente al olivo cultivado. Y en cuarto lugar, la advertencia para nosotros es que debemos de meditar para no jactarnos, para no llenarnos de soberbia o para no ser altaneros. ¿Sabes en lo que debemos de meditar? En el carácter de Dios. El carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Si tú meditas en el carácter de Dios, tienes gran parte de la salvación adentro. Dice el versículo número 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira, por un lado Dios es bondadoso, porque siendo nosotros necios, testarudos, arrogantes, que no leemos la Biblia, que no oramos, que no servimos al Señor, y cuánta misericordia y paciencia tiene Él para con nosotros. Habiéndolo despreciado años, habiendo caminado sin Dios, estando lejos de Él, Él nos extendió su mano misericordiosa y nos reveló a Cristo al entendimiento, al corazón. Eso no es ser bondadoso. Por lo que tú cometiste esta semana, Dios pudo haberte destruido. Por lo que tú dijiste esta semana, Dios pudo haberte destruido. Por como tú trataste a alguien, Dios pudo haberte destruido. Y Él no lo ha hecho. Mira la bondad de Dios, pero no dejes de mirar también la severidad de Él. Porque a veces nosotros pensamos que Dios solamente es amor, bondad, gozo, alegría. Dios es bueno, Dios está conmigo. Un ratito. Vamos a poner las cosas en el nivel bíblico. Mira la bondad de Dios, pero miremos también la severidad de Dios. ¿Que Dios es severo? Sí, Dios es severo. Él es amor, pero Él también es fuego consumidor. Si Él no perdonó ni al olivo cultivado, ni a su propio pueblo, a los incrédulos, los desgarró y los sacó de donde estaban. Mira la bondad de Dios, sí, mírala. Pero no ignores la severidad de Dios, no la desconozcas. Entonces, dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, para los gentiles, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y la última lección que aprendemos, y con esto termino, es una promesa para los judíos. Ya no es para, nosotros no somos judíos, pero tengo que leerla porque es parte del texto. Mira, en los tiempos en que fue escrita esta carta, los judíos eran tolerados y protegidos
por la ley de Roma. Los judíos no eran la mayoría, eran la minoría. ¿Sabes lo que era la mayoría? Los gentiles. Y los judíos, como tenían su propia cultura, sus propios sacerdocios, la manera como ellos se conocían era diferente a todos, los judíos fueron causa de oprobio. Los judíos eran perseguidos, oprimidos, y se levantaba una violencia contra ellos. En otras palabras, el judío era una figura de diversión, de desprecio y de odio, hasta el día de hoy. ¿Por qué crees que se levantó Alemania contra ellos? Es una guerra contra el mismo Dios. Y termino con este pasaje, versículos 23 y 24. Dice, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, los judíos, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. O sea, fueron desgajados, pero el Dios que es poderoso puede reinjertarlos, reinsertarlos en el olivo que Él ha cultivado. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Qué Dios tan bueno que tenemos. Qué Dios tan bondadoso y glorioso. En otras palabras, la restauración de Israel es un proceso más fácil que el llamado a los gentiles. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo me sirven estas palabras yo que soy un gentil? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta de no jactarnos de lo que somos en Cristo. Nos gloriamos en Él, pero dependemos de Él, dependemos de Él. Pero lo segundo que quiero hacer hincapié es que, hermano, la vida cristiana es una vida de fe. Seamos fieles hasta la muerte, para que el Señor, la corona de vida que tiene preparado para nosotros, la podamos obtener. Nuestra salud, nuestros negocios, nuestros títulos o lo que hayamos adquirido, un día dejarán de ser. No tendrá valor. ¿Sabes lo que tiene realmente valor? Los tesoros que podemos hacer en el reino de los cielos. Hagamos tesoros en los cielos. Vivamos una vida de fe. Y yo creo que tener una vida de fe es el antídoto, es la vacuna contra todo lo que se llama insatisfacción, contra todo lo que se llama tal vez falta de contentamiento. Si tú tienes una vida de fe, tú vas a estar contento con lo que tienes ahora, no con lo que tuviste, no con lo que tendrás, sino con lo que tenemos ahora. Que estemos contentos con Dios, a quien tenemos ahora, y así será siempre. Vamos a orar.